El sol abrasador de Sevilla se derramaba sobre el mercado de Triana, donde el aroma a especias y pan recién horneado se mezclaba con los gritos de los vendedores. En medio del bullicio un chillido desgarrador rompió la armonía. Una salsa roja, espesa como la sangre, voló por el aire y se estrelló contra el vestido blanco de Aísa. La multitud se congeló, los ojos fijos en la escena, mientras Lucía, la madre de Diego, sostenía el cuenco vacío con una mueca de desprecio. Aísa, con el rostro aún goteando salsa, no retrocedió. Sus ojos, oscuros y profundos como la noche, se clavaron en Lucía. Había soportado insultos, miradas de desprecio, susurros a su espalda, pero esto era un ataque directo, un intento de humillarla frente a todos. Diego, su novio, se interpuso entre ambas, su rostro pálido por la incredulidad. «Mamá, ¿qué has hecho?», exclamó, su voz temblando de rabia y vergüenza. Aísa respiró hondo, su pecho subiendo y bajando mientras intentaba contener la tormenta que rugía en su interior. No era solo la salsa, ni el vestido arruinado. Era el peso de años de prejuicios, de ser la extraña en un país que amaba pero que no siempre la aceptaba. Nacida en España, hija de inmigrantes senegaleses, Aísa había luchado toda su vida por ser vista como algo más que la negra. Y ahora, en este mercado lleno de colores y vida, sentía que todo ese esfuerzo se desmoronaba bajo la mirada venenosa de Lucía. Lucía, por su parte, no mostró arrepentimiento. A sus 55 años, era una mujer de tradición, criada en un barrio donde las diferencias se señalaban con el dedo. Para ella, Aísa no era solo una intrusa en la vida de su hijo, sino una amenaza a todo lo que consideraba correcto. «No pertenece aquí», había dicho una vez en la intimidad de su hogar, cuando Diego le presentó a Aísa. Pero nunca imaginó que su odio la llevaría a un acto tan público, tan cruel. Diego tomó la mano de Aísa, sus dedos entrelazados con fuerza. «Vámonos», susurró, pero ella negó con la cabeza. No iba a huir. No esta vez. La multitud seguía mirando, algunos murmurando, otros grabando con sus teléfonos. Aísa alzó la barbilla, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Lucía, puedes arrojarme salsa, insultarme, odiarme. Pero no me vas a hacer desaparecer». Esas palabras resonaron en el mercado como un trueno. Algunos aplaudieron tímidamente, otros miraron hacia otro lado, incómodos. Lucía abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Por primera vez sintió el peso de su acto, no por remordimiento, sino por la fuerza de la mujer que tenía delante. Esa noche, en el pequeño apartamento que compartían en el barrio de Los Remedios, Aísa y Diego se sentaron en el sofá, aún en shock. El vestido blanco, ahora manchado, colgaba en una silla como un recordatorio de la humillación. Diego no podía mirar a Aísa a los ojos. «No sé cómo disculparme por mi madre», murmuró, su voz rota. Aísa lo miró, sus dedos rozando su mejilla. «No es tu culpa, Diego. Pero esto no termina aquí. No voy a dejar que me definan sus prejuicios». Aísa siempre había sido fuerte. Creció en un barrio obrero de Sevilla, donde los niños la señalaban por su piel y sus padres trabajaban sin descanso para darle una vida mejor. Había estudiado Derecho en la Universidad de Sevilla, soñando con defender a los que, como ella, eran marginados. Pero enamorarse de Diego, un hombre blanco de una familia tradicional, había complicado todo. No porque él no la amara, Diego era su refugio, su apoyo incondicional, sino porque el mundo a su alrededor parecía empeñado en separarlos. Mientras tanto, Lucía regresó a su casa en las afueras de la ciudad, donde las paredes estaban llenas de fotos de su familia, generaciones de rostros pálidos, sonrisas perfectas, tradiciones inquebrantables. Pero esa noche algo dentro de ella se removió. No era culpa, no aún, sino una inquietud. Las palabras de Aísa resonaban en su cabeza: «No me vas a hacer desaparecer». Por primera vez, Lucía se preguntó si su odio era tan sólido como creía. A la mañana siguiente, Aísa despertó con una determinación renovada. No iba a dejar que el incidente en el mercado la definiera. Pero tampoco podía ignorarlo. Decidió que era hora de enfrentar a Lucía, no con rabia, sino con verdad. Quería que entendiera quién era ella, no como la novia negra de su hijo, sino como Aísa, una mujer con sueños,
miedos y un amor inmenso por Diego. El encuentro estaba programado para esa tarde, en un café tranquilo en el centro de Sevilla. Aísa llegó primero con el corazón latiendo con fuerza. Cuando Lucía entró, sus ojos se encontraron, y el aire se llenó de una tensión palpable. Pero Aísa no estaba allí para pelear. Estaba allí para empezar algo mucho más grande. El café en la Plaza Nueva olía a espresso y pan recién tostado, pero la tensión entre Aísa y Lucía era más densa que el aroma. Aísa, sentada con la espalda recta, sostenía una taza de té con manos firmes, aunque su corazón latía como un tambor. Lucía, en cambio, se sentó con los brazos cruzados, su rostro una máscara de desconfianza. No sé por qué estoy aquí, dijo secamente, rompiendo el silencio. Aísa respiró hondo, recordando las palabras que había ensayado toda la mañana. Estás aquí porque amo a tu hijo, Lucía. Y porque, aunque no lo creas, quiero que formemos parte de la misma familia. Sus palabras eran suaves, pero cargadas de una fuerza que hizo que Lucía parpadeara, desconcertada. La conversación no fue fácil. Lucía respondió con frases cortantes, justificando su acto en el mercado como un impulso provocado por su preocupación por Diego. No es personal, Aísa. Es solo que no eres como nosotros, dijo, su voz baja pero cargada de veneno. Aísa sintió el golpe, pero no dejó que la derribara. No soy como tú, es cierto. Pero eso no me hace menos digna de amor o respeto. Diego, que había insistido en estar presente, permanecía en silencio, sus manos apretadas bajo la mesa. Quería intervenir, defender a Aísa, pero ella le había pedido que la dejara hablar. Esto era entre ellas. Aísa continuó contándole a Lucía sobre su infancia, sobre los sacrificios de sus padres, sobre las veces que tuvo que demostrar que pertenecía a este país. Habló de su amor por Diego, de cómo él la hacía sentir vista, no como una etiqueta, sino como una persona. Por un momento algo en los ojos de Lucía vaciló. Pero entonces endureció su expresión. No puedo aceptarte, dijo levantándose. No es solo por ti. Es por lo que la gente dirá, por lo que significa para nuestra familia. Y se fue, dejando a Aísa con una mezcla de frustración y esperanza. No había ganado a Lucía, pero había plantado una semilla. Esa noche Diego y Aísa hablaron hasta la madrugada. Él se sentía atrapado entre su amor por Aísa y su lealtad hacia su madre. No puedo obligarla a cambiar, dijo con lágrimas en los ojos. Aísa lo abrazó susurrando, no necesitamos que cambie ahora. Solo necesitamos seguir siendo nosotros. Al día siguiente Aísa decidió hacer algo inesperado. Contactó a una periodista local, Sofía, conocida por sus artículos sobre justicia social. Le contó lo sucedido en el mercado, no para avergonzar a Lucía, sino para abrir un diálogo. Sofía, una mujer de unos 40 años con una energía incansable, vio en la historia de Aísa una oportunidad para hablar del racismo cotidiano en España, un tema que muchos preferían ignorar. El artículo se publicó una semana después en un periódico local, titulado Salsa sobre el vestido, un acto de odio en el corazón de Sevilla. No mencionaba a Lucía por su nombre, pero describía el incidente con detalles vívidos, junto con la historia de Aísa, su lucha, su amor, su resistencia. El texto se volvió viral en las redes sociales, generando un debate feroz. Algunos defendían a Lucía, diciendo que solo protegía a su familia. Otros, especialmente jóvenes, aplaudían la valentía de Aísa. Lucía, al leer el artículo, sintió una mezcla de furia y vergüenza. No esperaba que su acto tuviera tanta repercusión. Sus vecinas, que antes la saludaban con sonrisas, ahora la miraban con curiosidad o desaprobación. Su propio hermano, Antonio, un hombre tranquilo de 60 años, la llamó para decirle, Lucía, lo que hiciste no está bien. Esa chica no te ha hecho nada. Mientras tanto, Aísa y Diego enfrentaban las consecuencias de la exposición. Recibían mensajes de apoyo, pero también insultos racistas en redes sociales. Aísa, sin embargo, no se dejó intimidar. Organizó una pequeña reunión en su comunidad, invitando a vecinos y amigos a hablar sobre lo que había pasado. Quería transformar el dolor en algo constructivo, en un espacio donde las voces marginadas pudieran ser escuchadas.
La reunión fue un éxito inesperado. Decenas de personas de todas las edades y orígenes llenaron el centro comunitario. Entre ellas estaba María, una joven lesbiana de 22 años que se acercó a Aisha al final del evento. Gracias, le dijo con lágrimas en los ojos. Yo también he sentido que no encajo. Verte tan fuerte me da esperanza. Ese momento, aunque pequeño, llenó a Aisha de un calor que no había sentido antes. Pero el camino no era fácil. Lucía, presionada por la opinión pública y su familia, comenzó a cuestionarse. No estaba lista para aceptar a Aisha, pero las palabras de su hermano y los murmullos de sus vecinas empezaban a hacer mella. Una noche, mirando una vieja foto de Diego cuando era niño, se preguntó si su odio valía la pena perder a su hijo. La ciudad de Sevilla parecía vibrar con la historia de Aisha. En las calles, en los bares, en las redes sociales, su nombre se repetía como un eco de cambio. Pero para Aisha, la atención era una espada de doble filo. Cada mensaje de apoyo venía acompañado de otro lleno de odio. En su pequeño apartamento, mientras leía comentarios en su teléfono, sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Diego, a su lado, notó su silencio. ¿Estás bien?, preguntó, aunque sabía que no lo estaba. No sé si hice lo correcto al hablar con la periodista, admitió Aisha, su voz temblorosa. Quería que mi historia sirviera para algo, pero ahora siento que estoy en una guerra que no pedí. Diego la abrazó prometiéndole que no estaba sola. Pero ambos sabían que el camino hacia la aceptación era largo, y Lucía era solo una parte del problema. Mientras tanto, Lucía lidiaba con su propio torbellino. En su casa, rodeada de fotos familiares y recuerdos de un mundo que ya no existía, se sentía atrapada. Su hermano Antonio la visitó, trayendo consigo una calma que ella no podía ignorar. Lucía, Diego te quiere. Pero si sigues así, lo vas a perder, dijo con una honestidad que la hizo estremecer. Por primera vez, Lucía no respondió con una defensa. Solo asintió con los ojos fijos en el suelo. Aisha, decidida a no dejar que el odio la definiera, comenzó a trabajar con Sofía en un proyecto más grande, un documental sobre las experiencias de las personas afrodescendientes en España. Quería mostrar no solo el racismo, sino también la resiliencia, la alegría y la humanidad de su comunidad. Invitó a María, la joven que conoció en la reunión, a participar. María, que había salido del armario hacía solo un año, compartió su historia de lucha contra la homofobia en su familia conservadora. Sus palabras crudas y sinceras resonaron con Aisha, que vio en ella un reflejo de su propia batalla. El rodaje del documental comenzó en el barrio de Triana, donde ocurrió el incidente. Aisha caminaba por el mercado, ahora sin miedo, hablando frente a la cámara sobre lo que significaba ser negra en España. No quiero que me vean como una víctima, dijo mirando directamente a la lente. Quiero que vean mi fuerza, mi amor, mi derecho a estar aquí. La cámara capturó su sonrisa, sus trenzas brillando bajo el sol, y la determinación en sus ojos. Diego, aunque apoyaba el proyecto, sentía una presión creciente. Sus amigos, algunos de los cuales compartían los prejuicios de su madre, comenzaron a distanciarse. En el trabajo, un colega hizo un comentario despectivo sobre la novia famosa. Diego, que siempre había sido pacífico, sintió una rabia que no reconoció. Respondió con una calma fría: si no puedes respetar a Aisha, no me hagas hablar contigo. Esa noche le contó a Aisha lo sucedido, y ella lo miró con orgullo. Estás luchando por nosotros, dijo besándolo suavemente. Pero no todo era progreso. Lucía, aunque comenzaba a dudar de sus creencias, no estaba lista para rendirse. Una tarde recibió una llamada de una amiga, Carmen, que había leído el artículo. Lucía, lo que hiciste estuvo mal, pero puedes arreglarlo, le dijo. Carmen, una mujer de 50 años con una hija lesbiana, entendía el dolor de rechazar a alguien por ser diferente. Invitó a Lucía a una reunión de un grupo de apoyo para familias de personas LGBTQ y minorías étnicas. Lucía, aunque reticente, aceptó ir, más por curiosidad que por convicción. En la reunión, Lucía escuchó historias que la desarmaron. Una madre habló de cómo casi perdió a su hijo por no aceptar su orientación sexual.
Un padre compartió el dolor de ver a su hija rechazada por su color de piel. Lucía no habló mucho, pero las historias se clavaron en su corazón como agujas. Por primera vez, se preguntó si su odio era más grande que su amor por Diego. Mientras tanto, Aísa y María se hicieron amigas cercanas. María confesó que estaba enamorada de una compañera de trabajo, Elena, pero no sabía cómo acercarse a ella. Aísa, con una sonrisa, le dio un consejo: sé tú misma, María. Si ella no te ama por quien eres, no vale tu tiempo. Esas palabras, aunque simples, resonaron en María, que decidió invitar a Elena a tomar un café. El documental avanzaba, y con él, la voz de Aísa se hacía más fuerte. Pero un nuevo desafío apareció: un grupo local, conocido por sus ideas conservadoras, organizó una protesta contra el proyecto, llamándolo propaganda divisiva. Aísa, aunque preocupada, no se detuvo. Si se sienten incómodos, es porque estamos tocando algo real, le dijo a Sofía. La tensión crecía, y Sevilla parecía dividirse entre los que apoyaban a Aísa y los que la veían como una amenaza. Pero en medio de la tormenta, algo inesperado ocurrió. Lucía, tras la reunión de apoyo, llamó a Diego. Su voz era temblorosa, insegura. Necesito hablar contigo y con Aísa, dijo. Era un pequeño paso, pero uno que podía cambiarlo todo. La llamada de Lucía dejó a Diego y Aísa en un silencio atónito. Sentados en su sala, con el murmullo del tráfico sevillano filtrándose por la ventana, se miraron, buscando respuestas en los ojos del otro. ¿Crees que es sincera?, preguntó Aísa, su voz mezclada de esperanza y escepticismo. Diego, aún procesando la sorpresa, solo pudo responder: no lo sé. Pero tenemos que intentarlo. El encuentro se organizó en un parque tranquilo cerca del río Guadalquivir. Los naranjos en flor perfumaban el aire, y el sol de la tarde pintaba el cielo de tonos dorados. Aísa llegó con Diego, sus manos entrelazadas, un gesto de unidad frente a lo desconocido. Lucía ya estaba allí, sentada en un banco con una expresión que no era ni hostil ni cálida, sino algo intermedio, como si estuviera luchando consigo misma. Gracias por venir, comenzó Aísa, su voz firme pero amable. Lucía asintió sin mirarla directamente. No sé por dónde empezar, admitió Lucía, su voz baja. Lo que hice en el mercado estuvo mal. Pero no sé si puedo cambiar lo que siento. Sus palabras eran crudas, pero honestas, y Aísa lo apreció aunque dolieran. Diego, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Mamá, Aísa no es solo mi novia. Es mi futuro. Si no puedes aceptarla, me estás pidiendo que elija entre ustedes. Sus palabras, cargadas de dolor, hicieron que Lucía se estremeciera. Por primera vez, vio el peso de lo que su rechazo significaba para su hijo. Aísa tomó la palabra, decidida a no dejar que la conversación se convirtiera en una pelea. Lucía, te pido que me quieras de inmediato. Solo te pido que me des una oportunidad de mostrarte quién soy. Habló de su infancia, de los sacrificios de sus padres, de su amor por Sevilla, de cómo Diego la hacía reír incluso en los peores días. Lucía escuchó y aunque no dijo mucho, algo en su postura se suavizó. El encuentro terminó sin promesas, pero con un acuerdo tácito: volverían a hablar. Para Aísa, eso era suficiente por ahora. Sabía que cambiar a Lucía no sería fácil, pero el hecho de que estuviera allí, escuchando, era un comienzo. Mientras tanto, el documental ganaba tracción. Sofía había conseguido que se proyectara en un festival local, y la noticia atrajo la atención de medios nacionales. Aísa se convirtió en una figura pública, una voz para los que se sentían invisibles. Pero con la fama vinieron más ataques. Una noche alguien pintó un insulto racista en la puerta de su apartamento. Diego, furioso, quiso denunciarlo, pero Aísa lo detuvo. No quiero más odio, dijo. Quiero que esto sirva para algo. Decidieron responder al vandalismo con un acto de amor. Organizaron un evento comunitario en el barrio con música, comida y charlas sobre diversidad. María y Elena, que ahora eran pareja, ayudaron a organizar el evento. Verlas tomadas de la mano, riendo mientras colgaban banderines de colores, llenó a Aísa de esperanza.
Esto es lo que quiero, le dijo a Diego. Un mundo donde nadie tenga que esconderse. El evento fue un éxito. Cientos de personas acudieron, desde vecinos curiosos hasta activistas locales. Incluso algunos de los que habían apoyado la protesta contra el documental asistieron, atraídos por la música y la comida. Aisha habló al final de la noche, su voz resonando en la plaza. No estoy aquí para dividir, dijo. Estoy aquí para recordarnos que todos pertenecemos. Lucía no asistió al evento, pero se enteró por las noticias. Algo en las imágenes de Aisha, rodeada de gente de todos los orígenes, la hizo detenerse. Por primera vez, se preguntó si su visión del mundo estaba equivocada. Llamó a Carmen, su amiga, y le confesó sus dudas. Carmen, con paciencia, le sugirió que conociera más sobre la comunidad de Aisha. Ve a uno de esos eventos, le dijo. No para juzgar, sino para entender. Días después, Lucía tomó una decisión que nunca imaginó. Asistió a una proyección privada del documental, organizada por Sofía. Sentada en la última fila, oculta en las sombras, vio la historia de Aisha en la pantalla, su dolor, su fuerza, su amor por Diego. Cuando apareció una escena en la que Aisha hablaba de su sueño de un mundo más justo, Lucía sintió un nudo en la garganta. No estaba lista para admitir que estaba equivocada, pero no podía ignorar la humanidad de Aisha. Esa noche, mientras caminaba por las calles empedradas de Sevilla, Lucía sintió algo nuevo, una chispa de cambio. No sabía a dónde la llevaría, pero por primera vez estaba dispuesta a caminar hacia lo desconocido. El documental de Aisha se proyectó en el Festival de Cine de Sevilla, y la sala estaba llena hasta los topes. Aisha, de pie frente a la audiencia al final de la proyección, sintió una mezcla de nervios y orgullo. Diego, a su lado, le apretó la mano, dándole fuerza. Gracias por estar aquí, comenzó Aisha, su voz clara y resonante. Esta no es solo mi historia. Es la de todos los que alguna vez se sintieron fuera de lugar. El aplauso que siguió fue ensordecedor, pero entre la multitud, Aisha notó una figura familiar en la última fila, Lucía. Lucía no se acercó después de la proyección. Se escabulló en silencio, pero su presencia no pasó desapercibida para Diego, que la vio desde el escenario. Más tarde en el apartamento, le dijo a Aisha, estaba allí, ¿sabes? No dijo nada, pero vino. Aisha asintió, procesando la información. No sabía qué significaba, pero sintió un destello de esperanza. Los días siguientes fueron un torbellino. El documental fue seleccionado para festivales internacionales, y Aisha recibió invitaciones para hablar en universidades y eventos culturales. Pero la exposición también trajo más odio. Una carta anónima llegó a su buzón, llena de insultos racistas y amenazas. Diego, furioso, quiso ir a la policía, pero Aisha lo calmó. No voy a dejar que me asusten, dijo. En cambio, decidió usar su plataforma para hablar más alto. Organizó un taller en el centro comunitario, esta vez centrado en el amor y la identidad. Invitó a María y Elena, que compartieron su historia como pareja lesbiana en una ciudad que no siempre las aceptaba. Aisha también invitó a un grupo de jóvenes afrodescendientes, que hablaron sobre sus experiencias en la escuela y el trabajo. La sala estaba llena de risas, lágrimas y conversaciones honestas. Aisha sintió que, por primera vez, estaba construyendo algo más grande que ella misma. Lucía, mientras tanto, seguía luchando con sus demonios. La proyección del documental la había sacudido, pero no estaba lista para enfrentarse a Aisha. En cambio, buscó a Carmen, que la llevó a otro grupo de apoyo. Allí conoció a Javier, un hombre de 45 años cuya hija era lesbiana. Javier compartió cómo había aprendido a aceptar a su hija después de años de rechazo. No fue fácil, admitió. Pero el amor es más fuerte que el miedo. Sus palabras se quedaron con Lucía, que comenzó a cuestionarse todo lo que había creído. Una tarde, mientras paseaba por el Alcázar de Sevilla, Lucía se encontró con María, que estaba allí con Elena, tomando fotos de los jardines. María, al reconocerla, dudó, pero decidió acercarse. Señora Lucía, soy amiga de Aisha, dijo con cautela. Lucía, incómoda, asintió.
María, con una valentía que sorprendió a ambas, continuó: sé que no me conoce, pero quiero que sepa que Aísa es una de las personas más fuertes que he conocido. Ella me ayudó a aceptarme a mí misma. Lucía no respondió, pero las palabras de María se grabaron en su mente. Esa noche Lucía llamó a Diego. Quiero intentarlo, dijo, su voz temblando. No sé si puedo cambiar, pero quiero intentarlo. Diego, con lágrimas en los ojos, le pidió que se reuniera con ellos nuevamente. Esta vez Lucía aceptó sin dudar. El encuentro tuvo lugar en el mismo café de la Plaza Nueva. Aísa, aunque nerviosa, estaba decidida a mantener la calma. Lucía, por primera vez, la miró a los ojos. No sé si alguna vez podré compensar lo que hice, dijo. Pero quiero conocerte, Aísa. No como la novia de mi hijo, sino como tú. Aísa, sorprendida, asintió. No era una disculpa completa, pero era un comienzo. Mientras tanto, el movimiento que Aísa había iniciado crecía. El taller se convirtió en una serie regular, y la comunidad comenzó a organizarse para abogar por políticas contra la discriminación en Sevilla. María y Elena se convirtieron en aliadas clave, ayudando a conectar a más personas con la causa. Incluso Sofía, la periodista, se unió, usando sus contactos para amplificar sus voces. Pero no todo era perfecto. Las amenazas continuaban, y Aísa comenzó a sentir el cansancio de ser un símbolo. Una noche, mientras estaba sola en el apartamento, rompió a llorar. Diego, al encontrarla, la abrazó con fuerza. No tienes que hacerlo todo sola, le dijo. Aísa asintió, sabiendo que tenía razón. Juntos decidieron seguir adelante, no solo por ellos, sino por todos los que creían en un mundo mejor. Lucía, mientras tanto, tomó un paso pequeño pero significativo. Invitó a Aísa y Diego a cenar en su casa. Era un gesto frágil, pero real. Aísa, aunque dudosa, aceptó. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo, pero estaba dispuesta a recorrerlo. La cena en casa de Lucía era un campo minado de emociones. La mesa estaba cuidadosamente puesta, con un mantel blanco y platos de cerámica que parecían sacados de otra época. Aísa, sentada frente a Lucía, sentía el peso de cada mirada, cada silencio. Diego, a su lado, intentaba mantener la conversación ligera, hablando del clima y del trabajo, pero la tensión era palpable. Lucía, aunque nerviosa, hizo un esfuerzo. Sirvió un guiso tradicional, hablando de cómo era la receta de su madre. Aísa, con una sonrisa, comentó: huele increíble. Mi madre también tiene una receta especial, pero con sabores de Senegal. Por un momento Lucía pareció sorprendida, pero asintió. Me gustaría probarla algún día, dijo casi sin pensar. Era un comentario pequeño, pero para Aísa, fue como una grieta en la armadura de Lucía. La cena no fue perfecta. Hubo momentos incómodos, frases a medio decir, pero también instantes de conexión. Cuando Aísa habló de su trabajo como abogada, defendiendo a inmigrantes en casos de discriminación, Lucía escuchó con atención. Eso debe ser difícil, dijo, y por primera vez, no había juicio en su voz. Después de la cena, mientras Diego lavaba los platos, Aísa y Lucía se quedaron solas en la sala. El silencio era pesado, pero Aísa decidió romperlo. Lucía, sé que esto no es fácil para ti. Pero gracias por intentarlo. Lucía, mirando una foto de Diego de niño en la repisa, suspiró. No quiero perderlo. Y sé que tú lo haces feliz. Pero me cuesta, Aísa. Me cuesta mucho. Aísa asintió, sabiendo que la honestidad de Lucía era un paso adelante. El documental, mientras tanto, seguía abriendo puertas. Fue invitado a un festival en Madrid, y Aísa viajó con Sofía y María para presentarlo. En la capital conoció a activistas de toda España, personas que, como ella, luchaban por la igualdad. Una de ellas, Clara, una mujer trans de 30 años, le dijo algo que se quedó con ella: no estás sola, Aísa. Cada paso que das nos ayuda a todos. Esas palabras le dieron fuerzas para seguir, incluso cuando las amenazas anónimas continuaban. De vuelta en Sevilla, Aísa y Diego comenzaron a planear un futuro juntos.
Hablaron de matrimonio, de hijos, de una vida donde no tuvieran que pelear por ser aceptados. Pero también sabían que el camino no sería fácil. Lucía, aunque estaba cambiando, aún tenía momentos de duda. Una tarde, mientras tomaban café, le confesó a Diego: a veces pienso que estoy traicionando a mi familia al aceptarla. Pero luego te veo con ella, y sé que es lo correcto. María y Elena, por su parte, enfrentaban sus propios desafíos. La familia de Elena no aceptaba su relación, y María lidiaba con la inseguridad de no ser suficiente. Aísa, como su amiga, las apoyaba, recordándoles que el amor verdadero valía la pena. Una noche organizaron una cena en su apartamento, solo ellos 4. Entre risas y vino, Aísa sintió que estaba construyendo una familia elegida, una que no dependía de la sangre, sino del amor. El movimiento comunitario crecía. Los talleres se convirtieron en un espacio permanente y Aísa comenzó a trabajar con una ONG local para crear programas educativos sobre diversidad. Incluso convenció a Diego para que diera charlas sobre cómo ser un aliado. Él, aunque nervioso al principio, encontró propósito en compartir su historia, especialmente cómo había enfrentado los prejuicios de su propia madre. Lucía, mientras tanto, dio otro paso. Asistió a uno de los talleres de Aísa, sentada al fondo, escuchando en silencio. Cuando una joven habló sobre el rechazo de su familia por ser lesbiana, Lucía sintió un eco de su propia historia. Al final se acercó a Aísa y le dijo: no sé si alguna vez seré la madre que quieres. Pero estoy aprendiendo. Aísa, con lágrimas en los ojos, respondió: eso es todo lo que pido. El cambio en Lucía no era completo, pero era real. Comenzó a hablar con sus vecinas sobre el documental, defendiendo a Aísa cuando alguien hacía un comentario despectivo. Incluso invitó a Carmen a ver una proyección, y juntas discutieron lo que habían aprendido. Lucía no era perfecta, pero estaba empezando a ver el mundo con otros ojos. Aísa, mientras tanto, sentía que su vida estaba tomando forma. El documental, los talleres, su relación con Diego, todo era parte de un sueño más grande. Pero sabía que el verdadero cambio no venía de ella sola. Era un esfuerzo colectivo, una red de personas que, como María, Elena y ahora Lucía, estaban dispuestas a cuestionarse y crecer. El verano en Sevilla trajo un calor sofocante, pero también una energía renovada. Aísa y Diego decidieron comprometerse, una decisión que llenó sus corazones de alegría, pero también de nervios. Querían una boda pequeña, íntima, en un patio sevillano lleno de flores y luces. Pero la pregunta seguía en el aire: ¿estaría Lucía allí? Aísa, decidida a incluir a Lucía en su vida, la invitó a ayudarla a elegir flores para la boda. Era una prueba, una forma de ver si Lucía estaba realmente comprometida con el cambio. Para su sorpresa, Lucía aceptó. En el mercado de flores, rodeadas de azaleas y claveles, hablaron no como suegra y nuera, sino como dos mujeres tratando de entenderse. Nunca pensé que estaría aquí, ayudándote con esto, admitió Lucía, sosteniendo un ramo de rosas. Aísa sonrió. Yo tampoco. Pero me alegra que estés. La boda se convirtió en un símbolo de esperanza. María y Elena, ahora inseparables, ayudaron con la organización, mientras Sofía documentaba cada momento para un nuevo proyecto, un cortometraje sobre amor y reconciliación. La comunidad que Aísa había construido estaba allí, desde los jóvenes del taller hasta los activistas que había conocido en Madrid. Incluso Clara, la mujer trans que había inspirado a Aísa, viajó desde Barcelona para asistir. Lucía, aunque nerviosa, llegó a la boda con un vestido sencillo y una sonrisa tentativa. Cuando vio a Aísa, radiante en un vestido blanco que recordaba al que había sido manchado de salsa, sintió un nudo en la garganta. Durante la ceremonia, Diego y Aísa intercambiaron votos que hablaban de amor, resistencia y la promesa de construir un futuro juntos. Lucía, desde su asiento, lloró en silencio, no por tristeza, sino por la comprensión de todo lo que había estado a punto de destruir. El banquete fue una explosión de vida. Flamenco, risas y platos de comida senegalesa y española llenaron la noche. Lucía, en un momento de valentía, se acercó a Aísa y le dio un abrazo. Gracias por no rendirte conmigo, susurró.
Aisha, con lágrimas en los ojos, respondió, gracias por abrir tu corazón. El cortometraje de Sofía, proyectado meses después, capturó la esencia de la boda y la historia de Aisha. Se volvió viral, no solo en España, sino en toda Europa. La historia de una mujer negra que enfrentó el racismo, transformó una comunidad y reconcilió a una familia resonó en miles de personas. Aisha recibió cartas de todo el mundo, desde jóvenes que se sentían inspirados hasta madres que, como Lucía, estaban aprendiendo a dejar atrás sus prejuicios. María y Elena, inspiradas por Aisha, decidieron comprometerse también. Su boda, aunque más pequeña, fue igual de significativa. Aisha fue su madrina, un honor que la llenó de orgullo. Durante la ceremonia, María le dedicó unas palabras: sin ti, no estaría aquí, amando sin miedo. Aisha, emocionada, sintió que su lucha había valido la pena. Lucía, aunque seguía aprendiendo, se convirtió en una aliada inesperada. Comenzó a asistir regularmente a los talleres, compartiendo su propia historia de cambio. Su presencia inspiró a otros, mostrando que incluso los corazones más cerrados podían abrirse. Una noche, mientras cenaban juntos, Diego le dijo a su madre: «Estoy orgulloso de ti, mamá». Lucía, con una sonrisa, respondió: «Y yo de ti y de Aisha». El movimiento de Aisha creció más allá de Sevilla. Las ONG con las que trabajaba comenzaron a replicar sus talleres en otras ciudades, y su documental fue usado en escuelas para enseñar sobre diversidad. Pero para Aisha, el verdadero éxito no estaba en los números, sino en las pequeñas victorias: la sonrisa de María, el abrazo de Lucía, la mano de Diego en la suya. Sin embargo, el odio no desapareció por completo. Aisha seguía recibiendo mensajes de odio, y el mundo seguía siendo un lugar imperfecto. Pero ahora tenía una comunidad, una familia, y una fuerza interior que nada podía apagar. Cada paso que daba era una declaración: estoy aquí, y no voy a desaparecer. La noche antes de su primer aniversario de bodas, Aisha y Diego caminaron por el río Guadalquivir, bajo las estrellas. Hablaron de sus sueños, de los desafíos que aún enfrentaban, y de la vida que estaban construyendo juntos. Todo empezó con salsa en un vestido, dijo Aisha, riendo. Diego la abrazó susurrando: y mira lo que has hecho con eso. El primer aniversario de Aisha y Diego llegó con una mezcla de celebración y reflexión. Decidieron pasar el día en Cádiz, en una playa donde el mar parecía susurrar historias de libertad. Mientras caminaban descalzos por la arena, Aisha pensó en todo lo que habían pasado: el mercado, la salsa, las lágrimas, las victorias. Cada momento los había llevado a este instante, donde el amor era más fuerte que el odio. De vuelta en Sevilla, la comunidad que Aisha había construido seguía creciendo. Los talleres ahora eran un referente nacional, y su documental se proyectaba en escuelas y universidades. Aisha, aunque abrumada por la responsabilidad, encontraba fuerza en las personas que la rodeaban. María y Elena, ahora casadas, lideraban un grupo de apoyo para jóvenes LGBTQI. Sofía, la periodista, había publicado un libro basado en la historia de Aisha titulado El color del amor. Lucía, para sorpresa de todos, se convirtió en una defensora activa. Aunque seguía cometiendo errores, aprendiendo a usar las palabras correctas y a entender las experiencias de otros, su transformación era evidente. Una tarde organizó una cena en su casa, invitando no solo a Aisha y Diego, sino también a María, Elena y otros miembros de la comunidad. La mesa estaba llena de risas, historias y platos que mezclaban sabores españoles y senegaleses. Lucía, levantando una copa, dijo: por la familia, la de sangre y la que elegimos. Aisha, conmovida, brindó con ella. El impacto de Aisha trascendió Sevilla. Fue invitada a hablar en el Parlamento Europeo, donde compartió su historia y abogó por políticas contra la discriminación. Su discurso, transmitido en directo, llegó a millones de personas. El cambio comienza con una conversación, dijo. Y a veces esa conversación empieza con dolor. Pero si seguimos hablando, si seguimos amando, podemos construir un mundo donde todos pertenezcamos. Las amenazas no desaparecieron, pero Aisha aprendió a vivir con ellas. Cada carta de odio era respondida con un acto de amor, un nuevo taller, una charla en una escuela, una mano tendida a alguien que lo necesitaba.
Diego, su compañero inseparable, se convirtió en su mayor apoyo, recordándole que no tenía que llevar el mundo sobre sus hombros. Una noche, mientras organizaban un evento comunitario, Aisha recibió una carta diferente. Era de una joven de Granada, que había visto el documental y decidió salir del armario con su familia. «Gracias por mostrarme que puedo ser valiente», escribió. Aisha, con lágrimas en los ojos, le mostró la carta a Diego. «Esto es por lo que lo hago», dijo. El legado de Aisha no era solo su historia, sino las vidas que tocó. María y Elena adoptaron a una niña, a quien nombraron Aisha en su honor. Lucía, ahora una abuela orgullosa, pasaba tardes jugando con la pequeña, contándole historias de Sevilla y Senegal. La niña, con su risa contagiosa, era un recordatorio de que el amor podía sanar incluso las heridas más profundas. En el segundo aniversario de la boda, Aisha y Diego organizaron una gran fiesta en el mismo patio donde se casaron. La comunidad estaba allí, junto con Lucía, Carmen, Sofía y decenas de personas que habían sido parte de su viaje. Mientras el flamenco resonaba y las luces brillaban, Aisha tomó el micrófono. «Gracias a todos por estar aquí», dijo. «Esta no es solo nuestra historia. Es la de todos nosotros, juntos construyendo un mundo mejor». El aplauso llenó la noche y Aisha, mirando a Diego, sintió que todo valía la pena. El incidente en el mercado, la salsa, el odio, todo había sido el comienzo de algo histórico. No porque fuera perfecto, sino porque era real. Porque mostraba que el cambio era posible, incluso en los corazones más cerrados. Mientras las estrellas brillaban sobre Sevilla, Aisha supo que su lucha no había terminado. Pero ahora, con Diego a su lado, Lucía como aliada, y una comunidad que crecía cada día, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Porque el amor, como ella siempre había creído, era más fuerte que cualquier cosa.